Hola, hola. Ahí sí me escuchan. Muy buenos días, queridos estudiantes. Miren esta magia, esta maravilla. Ahora sí podemos jugar así. Adelante, hacia atrás. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Aló, 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 aló. Buenos días, Puente Alto, Renca, Quiricura, San Miguel. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Queridos estudiantes, ¿dónde están? ¿Por qué no me responden? Estoy esperando a ver qué cosas me dicen, a ver si estamos presentes, a ver si ya estamos dispuestos a ver el contenido de hoy. Es algo nuevo, es algo distinto a lo que habíamos estado viendo anteriormente. Es una continuación, mejor dicho, de un periodo que habíamos visto con anterioridad, debido a que es un periodo que ya lo habíamos visto, o sea, parte de eso lo habíamos visto un poco. Vamos a retomar el tema anterior para poder hacer las conexiones necesarias, las relaciones, para poder entender este nuevo sistema unipolar. ¿Cómo está, Eli? Muy buenos días. Bueno, pero para eso, para poder explicarle este sistema unipolar, primero me tengo que tomar yo, me tengo que movilizar. Ahí sí. Tengo que movilizar, creo que me voy a poner aquí. Ahí sí. Bien, ahora sí. ¿Estamos, ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¿No falta nadie? ¿Comenzamos? Vamos entonces. Vamos entonces. Dije, vamos entonces. Bien, precisamente, ¿qué es lo que tendríamos que retomar en este caso? El nuevo orden luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial había terminado con un proceso, con el proceso de la invasión de Alemania, donde la Unión Soviética, aquí representado por este tremendo oso, llega hasta la ciudad de Berlín y bombardea la ciudad buscando a Hitler. Por lo tanto, la Unión Soviética se había plantado como una de las nuevas grandes potencias mundiales. El otro era Estados Unidos, que debido a que su territorio su territorio continental americano no había sido afectado por lo malo de la guerra, como no fue afectado, entonces tenía una estabilidad económica mucho más fuerte. Por lo tanto, ellos tenían recursos, los cuales no tenían los países de Europa, por lo tanto Estados Unidos también se planta en el mundo como una nueva potencia mundial. Ahora recordemos, tenemos estas dos potencias y tenemos que Estados Unidos y la Unión Soviética se dividen el mundo en zonas de influencia. El lugar donde podíamos ver más marcada esta división era en Alemania. Recordemos que Alemania fue dividida y a los años 50 se podía hablar de la Alemania democrática o la Alemania comunista y la Alemania occidental o la Alemania capitalista. Por lo tanto, ahí teníamos el mundo dividido en dos zonas de influencia, donde la Unión Soviética tenía casi de una manera tácita a su merced los países que estaban más cerca de su zona en Europa, que eran los socialismos reales, y también había un poco de influencia también en algunas partes de Asia. De ahí tenemos también otro tipo de conflictos, como habíamos mencionado, el conflicto con Corea, donde nace Corea del Norte, Corea del Sur. Y en el caso de América teníamos toda Latinoamérica, que algunos historiadores han llamado que es el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, en este caso tendríamos que, como se refleja en esta imagen, si bien cada potencia tenía su zona de influencia, ambos querían tener más influencia en la zona del otro. Es por eso que vemos aquí el representante de Estados Unidos estaría colocando algunas piezas, algunas fichas en lo que es el continente africano. Y aquí este otro personaje, el oso, está colocando algunas piezas en lo que es el continente americano. Esto también fue parte de la Guerra Fría. Habíamos mencionado que no solamente había un enfrentamiento en otras áreas de la vida, no aparte de una guerra. Recordemos que no se llamaba Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento directo entre estas dos potencias, pero sí como influencias. Entonces, una forma de querer atacar a este oponente sería colocar o financiar o ayudar a un gobierno que fuera de una tendencia totalmente contraria a la del país que tiene influencia. Ese es el caso de por qué Estados Unidos quiere solventar y ayudar
dar ayuda a los movimientos que no fueran comunistas o que fueran anticomunistas, por ejemplo, en Corea. Por eso es que Estados Unidos es un gran aliado de Corea del Sur. Ahora bien, también, por el caso americano, se da que en Cuba, la Unión Soviética ayudó a Cuba para que se pudiera establecer su revolución socialista, para poder establecer un régimen comunista en aquella isla. Este fue un juego que duró desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. ¿Cuál era la sensación que tenía el mundo? Como sabían que existían estos dos grandotes, estos dos pesos pesados, y ya habían vivido dos guerras mundiales terribles, y ahora que sabían que existía armamento nuclear, el miedo era de una nueva guerra mundial, una tercera. Y recordemos que aquí, en esta situación, en este contexto, es donde se desarrolla la ONU. La ONU tuvo el enorme trabajo, el trabajo titánico de poder acercar ambas partes para que no estallara una guerra entre las potencias, porque recordemos que igual hubo guerras civiles. Tenemos las guerras en Vietnam, tenemos las guerras en Corea, tenemos guerras civiles dentro del continente africano, tenemos la misma revolución cubana, tenemos algunas revoluciones dentro de Latinoamérica y guerra de guerrillas. Si bien no se pudieron atender esas guerras específicas locales, sí se pudo evitar que estos dos tremendos gigantes se enfrentaran y con armamento nuclear. Veamos entonces. Tenemos aquí nuestro querido mapa. Necesito movilizarme un poco. ¡Opa! Ahora sí. Aquí está. Entonces tenemos que pensar qué cosa es lo que nos va a quedar. Bien, tenemos el mundo. Y aquí tenemos ya para recordar, para ejemplificar nuevamente cómo es que el mundo se iba a estar dividiendo. Por un lado tenemos a Estados Unidos, por otro a la Unión Soviética, y dos puntos de ejemplo donde acontecieron esta situación en la que estaba esa lucha de influencia. Bueno, uno era, el primer punto, el que está aquí, allá debajo de la bandera de la Unión Soviética, es en Corea, que se divide en Corea del Norte y Corea del Sur, que tuvo una guerra de aproximadamente unos 3 años, aún no firman la paz, sino que firmaron un acuerdo para llegar a la paz, que se llama un armisticio. Debido a eso es que se han llevado algunas reuniones entre el presidente de Surcorea con el de Norcorea, el presidente de Estados Unidos, y ahí están tratando de ver, primero, de eliminar el armamento nuclear en la península. Pero eso es un tema que ya da para largo. El otro punto sería el caso de Cuba y la flecha que está aquí, la que nos indica dónde se encuentra Vietnam. Recordemos que Vietnam fue una guerra bastante larga, donde Estados Unidos había intervenido y no le fue muy bien, y de ahí vienen las películas recordemos de las películas de John Rambo, donde aparece el poderío americano que va en ayuda a pelear con el Vietcong, pero no le va muy bien. Bueno, tenemos esas dos situaciones. O sea, hay zonas de influencia donde a la potencia le va bien y hay otras donde no le va muy bien. Y hay otras donde tienen que dividir el territorio y se crean dos países, como sería el caso de Corea del Norte y Corea del Sur. Y tenemos, por supuesto, el caso de Alemania. Alemania que se divide y que se convierte en el punto nuclear donde se va a marcar la división entre el bloque socialista y el bloque capitalista, el bloque liberal. Ya teniendo visualizada esta parte, es importante ahora que veamos un tema que vimos en la clase pasada, que me di cuenta que no nos quedó un poquito claro, pero vamos a darle una vuelta más. Recordemos que nos habíamos preguntado qué era un socialismo real. Porque si vemos la anterior y vemos las zonas de influencia, serían todos los países que están desde el muro de Berlín hacia este lado, que sería el oriente, y que porque están cerca de la Unión Soviética podrían ser considerados países que tienen un régimen socialista o régimen comunista. Sin embargo, este caballero habla de lo que se llama socialismo real, donde él marca una diferencia. Primero, él hace una crítica. En este párrafo, él dice que se puede prestar para una confusión, porque si uno dice el socialismo real, se puede entender como que existen otros socialismos, cuando en verdad siguen una misma doctrina. Hay algunas variaciones, pero siguen una misma doctrina. Entonces él dice que se presta un poco para una confusión. Sin embargo, él hace hincapié en que le llama socialismo real debido a que es el socialismo que sí funcionaba
tal como era pensado idealmente. No como, por ejemplo, lo que había ocurrido en este otro caso, aquí, con los países de más al oriente, como en el caso de China, donde las reformas económicas que habían llevado, donde las reformas económicas que habían empleado, habían cambiado también el mismo sistema socialista que se tenía pensado. Por lo tanto, la crítica que él hace es que el socialismo que está en el caso, por ejemplo, de China, no sería un socialismo como tal. Sí es una variación de este, pero no sería un socialismo así como 100% puro. Por eso es que también él destaca que solamente, en otro párrafo, que solamente los países que tienen un régimen social, económico, político, que fueron los que se cayeron, los que terminaron en el tránsito de los años 80 a los años 90, esos países, esos que estaban ahí, entre Alemania, o sea, el muro de Berlín de Alemania y la Unión Soviética, todos esos países son los considerados como socialismo real, que serían estos. O sea, primero socialismo real vendría siendo la Unión Soviética. Y la Unión Soviética con sus zonas de influencia, con sus países satélites, con sus estados satélites, que eran países aliados donde tenía bastante influencia, serían, por ejemplo, serían en este caso Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Alemania Oriental. Y también tenían bastante influencia en estas otras zonas que son Yugoslavia y Albania. Recordemos, a propósito, entre comillas, así como un spoiler, Yugoslavia, habían distintas etnias y distintas religiones, que llegó un momento en que ya el sistema político-económico del socialismo real no estaba dando los resultados que eran necesarios, y eso provocó una tremenda guerra civil. No solamente fue una guerra civil, sino que fue una persecución entre las personas que vivían ahí porque tenían una distinta etnia, porque tenían un distinto idioma, porque tenían una distinta religión. Por lo tanto, esa es una de las consecuencias también de la disolución de estos socialismos reales, que provoca distintas guerras civiles o, como es el caso más suave que conocemos, con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Alemania Oriental, la disolución de los partidos comunistas de todos estos países, del socialismo real. Entonces, en síntesis, para que lo vayamos teniendo más clarificado, más enfocado, el socialismo real, recordemos que son los países que están en el llamado Europa del Este. Una mención para los que son futboleros. Chile hace un tiempo se enfrentó con Estonia. Dentro de ese partido, en los comentarios iban hablando que Chile se iba a enfrentar con uno de los países de Europa del Este, que no tenía un fútbol tan desarrollado. Ya, cuando hablan de los países de Europa del Este, se están refiriendo a estos, que son los mismos que en algún momento tuvieron un socialismo real. En este caso, en este esquema, no aparece Estonia, porque en esta época, me les voy a mostrar por aquí, en esta época Estonia se encontraba por esta zona. Por lo tanto, en esa época, Estonia era parte de la Unión Soviética. Sin embargo, por una situación geográfica, porque se encuentra allá, es parte del este. Recordemos algunas características que tenían estos socialismos reales. No había comercio, no había relación con los países del bloque capitalista. Por lo tanto, se había creado un nuevo submundo, un nuevo universo donde solamente entre los países que eran socialistas tenían relaciones relaciones comerciales. Y la migración de las personas en movimiento era bastante vigilado para evitar que las personas se fueran, o con el argumento que utilizaban era evitar las infiltraciones fascistas dentro de su mismo territorio. Ahora ya sabemos que el muro de Berlín no lo construyeron para evitar que entraran, sino que para evitar que salieran, porque la gente quería salir de la Alemania Oriental. Punto importante. Y bueno, todo esto, como eran parte de la influencia de la Unión Soviética, intentan imitar su mismo sistema. Vamos entonces a lo que nos atañe hoy, que sería caracterizar el sistema unipolar. ¿Qué es lo que es el sistema unipolar? Permiso. Ahí sí. ¿Qué es lo que es el sistema unipolar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Qué es lo que es y de qué se caracteriza? ¿Qué características tiene? Porque cuando hablamos de la Guerra Fría, bueno, ya sabemos, un periodo frío donde no hay una guerra directa entre dos potencias.
Segunda Guerra Mundial, bueno, aparecen los nazis, aparecen los fascistas, aparecen los comunistas, aparece Estados Unidos con sus democracias liberales y entre todos ellos se enfrentan. Eso lo tenemos claro. Hablamos de de la descolonización, donde hay imperios gigantes coloniales que tenían territorios en varios lugares y de repente, de un momento a otro, se desmoronan. Pero cuando más avanzamos en el tiempo y llegamos a la Guerra Fría, se cae el muro de Berlín, se caen los socialismos reales, va a quedar un panorama completamente distinto. Ya no van a haber dos potencias que se pudieran enfrentar, sino que va a quedar solo una. Vamos a ver entonces aquello. Entonces tenemos la caída del muro de Berlín, la caída de los socialismos reales, y ello va a provocar el fin de la Guerra Fría. Porque la característica principal que tenía la Guerra Fría era que se enfrentaban dos superpotencias que se podían enfrentar directamente, pero que no lo hacían, sino que lo hacían como con esas miradas feas simplemente que se hacían. Pero se acabó. Ya no está la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el único país que va a quedar ahí? Los Estados Unidos de América. Son ellos los que van a quedar posicionados como la mayor potencia mundial en el mundo. Mayor potencia mundial en el mundo, me encanta eso. Como la mayor potencia mundial. Entonces, todo el mundo se empieza a preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos depara el futuro? O sea, anteriormente siempre había habido más de una potencia y entre ellos peleaban. Tenían los conflictos los imperios coloniales, donde peleaban cada pedazo de tierra donde poder establecerse y sacar recursos. Después tuvimos a la Guerra Fría, donde tenían dos superpotencias que trataban de implantar su modelo político y social y económico dentro de todas las partes del mundo. Pero no solamente queda Estados Unidos. ¿Qué nos va a deparar el futuro? Es en este contexto, los años 90, donde todos se preguntan, ¿qué va a pasar? Donde este caballero, Francis Fukuyama, en el año 92, un politólogo norteamericano, afirmaba en una tesis que él escribió, en ese libro, aquel libro, El fin de la historia y el último hombre, que la historia, como lucha de ideologías, como lucha también de distintos pensamientos, había terminado con un mundo final basado en una democracia liberal que se ha impuesto tras el fin de la Guerra Fría. Por lo tanto, lo que está diciendo es que la historia como se había conocido como una lucha, un enfrentamiento, una dialéctica de distintas posiciones, ya se había acabado, ya no hay un enemigo, ya no hay un oponente. Por lo tanto, esta persona plantea que prácticamente la historia se ha acabado, algo así, algo como que, ¿qué pasa ahora? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ese era el conflicto, los cuestionamientos que se iban realizando las personas en ese momento. Los políticos se preguntan, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a ser el policía del mundo? Que por supuesto lo intentó hacer, buscando en otros lados, atendiendo el terrorismo, pero no le iba a durar toda la vida. De hecho, también Eric Hobsbawm hace mención de ello, que Estados Unidos tal vez en este contexto, como es la única superpotencia, se iba a dedicar a vigilar que no ocurrieran cosas malas dentro del mundo y llevar democracia a otros lugares. Pero bueno, ya conocemos un poco las cosas que fueron ocurriendo ahí. Vemos entonces ahora nuestro contexto mundial, para que vayamos encerrando el mapa. Primero, tenemos que el sistema bipolar de la Guerra Fría colapsa. Porque teníamos dos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Se cae Estados Unidos y la Unión Soviética. Se cae la Unión Soviética y queda solamente Estados Unidos. Por lo tanto, ya no es sino que es unipolar. Por lo tanto, hay nuevos desafíos mundiales. Porque todos se preguntan, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ¿qué va a hacer la ONU ahora si ya no tiene que evitar que dos superpotencias se peleen? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que buscar nuevos desafíos. Si por fin se puede estar teniendo un momento de paz en el mundo, un pestañazo de paz, puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que buscar nuevos desafíos. Hay que ver que está ocurriendo un nuevo fenómeno mundial, algo completamente distinto que no se había visto anteriormente, que no se había consolidado, que es la llamada globalización, que es este proceso en el cual Estados Unidos, como la mayor potencia económica y militar del mundo, ya había establecido conexiones con América Latina y estaba estableciendo relaciones con
los ex países socialistas y con los países de Asia. Por lo tanto, todas esas redes comerciales que Estados Unidos estaba tirando con otros países ayudó a este proceso de globalización, que vamos a ver cómo lo vamos a entender. Primero, lo primero en la definición, es un proceso. Ahora, ¿de qué se trata el proceso? De una interconexión de mercados mundiales, provocando mercados que están integrados, y eso tiene ciertas ventajas y tiene algunas desventajas. Necesito moverme aquí. Ahí sí. Ventajas. ¿Cuáles ventajas pueden existir en el hecho que los mercados del mundo se vayan juntando? Primero, los países que tienen menores ingresos, los países que son los países que eran llamados países tercermundistas, países subdesarrollados también que se les llamaba, tienen la posibilidad de optar por bienes y servicios más baratos, porque se pueden comprar en otro país que los fabrica a mayor cantidad y por lo tanto a un menor costo de producción. Por lo tanto, las personas que viven en esos países, que tienen bajísimos ingresos y que esas personas no tienen acceso a mayor riqueza, podrían eventualmente adquirir recursos de menor valor por una calidad más o menos similar. Eso ayudaría, la idea era que ayudase a que el comercio interno de ese país se reactivara, que las personas que no tenían, por ejemplo, un trabajo, pudiesen tener algún emprendimiento con las importaciones que se hagan al país. El otro punto sería que esos mercados integrados conllevarían a una paz. ¿Por qué? Recordemos que los estados se tienen que financiar de alguna forma. ¿De qué forma? Cobrando impuestos. ¿A quién le cobran impuestos? A las personas que caminan en la calle, como nosotros, y también algunas de esas personas que caminan en la calle o andan manejando, tienen algunas empresas. Y a esas empresas, como a las personas, se les cobra un impuesto. Por lo tanto, las personas, en este caso, los grupos económicos, si se dan cuenta de que hay un problema dentro de que podría estallar algún tipo de guerra, esas personas van a tomar todas sus inversiones y se les van a llevar, obviamente porque no quieren estar en un país que está en guerra y por supuesto no quieren perder su dinero. Como no lo quieren hacer, toman su dinero y se lo llevarían. Y eso a los países que estarían en un posible conflicto, a ninguno de los dos les convendría. Debido a eso, a ese amarre económico que existe entre países, es que se ha podido mantener una paz, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica. Por eso es que Chile no ha entrado nuevamente en ningún tipo de guerra. Y nadie ha querido entrar en guerra con Chile tampoco, porque los mercados latinoamericanos en este caso están bastante conectados. Si algo le pasa a un país de Latinoamérica, le va a pegar a otro. Esa es una parte de las desventajas o ventajas que se puede entender. Si a un país le va muy bien, eso va a repercutir en otros y le va a ir muy bien. Pero así como les va muy bien, puede que les vaya muy mal y eso le va a pegar a otros países también. Ese también es un arma de doble filo, tiene esa interconexión que tienen los países. Bueno, habíamos mencionado también los nuevos emprendimientos. Como hay una interconexión y además un aumento del flujo de comunicación, como lo podemos ver en esta imagen de acá arriba, las importaciones y las exportaciones, es decir, las cosas que ingresan al país porque lo compro o las cosas que yo vendo, que puede ser que lo venda a otro país, aumenta, hay mayor comercio. Por ejemplo, hay personas que han visto en mercados digitales como, por ejemplo, un Mercado Libre, ese que tiene un logo amarillito, ofrece productos por esta página, por estas redes sociales, por esta página web, y usted le pide, no sé, quiero comprar un osito de peluche que tiene color rosado y tiene una estrella en el ojo derecho. Ya. Y ese osito lo publica y dice que en 25 días le llega. Ese osito, estas personas no lo tienen en una bodega, sino que lo compran en otro país, por ejemplo en China. Lo compran de China, lo mandan a pedir de China, les llega a ellos y ellos lo pueden hacer llegar a su hogar. De esa manera hay también un nuevo emprendimiento, una persona que hace de intermediario en la compra de algunos productos. Ese sería un nuevo tipo de emprendimiento. Esas serían las ventajas, aumentar el dinamismo de la economía para poder mejorar
la calidad de vida de las personas. Es la idea, no siempre funciona, porque hay algunos problemas. Veamos las desventajas que han mencionado. Primero, la integración comercial puede crear una cultura global y absorber las culturas locales. Esto es lo que algunos le llamaban la aldea lo global. Como estamos todos tan interconectados, la cultura también se empieza a unir. Por ejemplo, ¿cuál es el idioma del comercio? El inglés. Como el inglés es el idioma del comercio, es que en todos los países, pero prácticamente todos los países del mundo, en las escuelas les enseñan inglés. Por eso es que en este caso, en Graduate.cl, ustedes también tienen que preparar la prueba de inglés con la profesora Isis, que ojalá esté viendo, le mando mucho saludo. Ya nos vamos a ver. Entonces, tenemos esa parte. Se juntan las culturas y es probable que se cree una nueva cultura. ¿Cuál es la crítica que le han hecho a eso? Que hay culturas locales que se están dejando de lado. Por ejemplo, un caso bien particular serían las culturas dentro de nuestro país, las culturas mapuche, las culturas aymara, la cultura de todos nuestros pueblos originarios, o las mismas culturas o costumbres que ocurren en el campo. Porque eso ya no es una cultura distinta a la cultura que viene de afuera. Y eso provoca un conflicto entre lo nuevo y lo antiguo. Por poner un ejemplo, hay una modificación del pensamiento y de la cultura. Antiguamente, el rodeo en general era bien visto. Pero como hay una conexión con otros mundos que tienen otro pensamiento y que habla de que no hay que hacer una tortura a los animales, porque así lo catalogan al rodeo, llega esa idea y lo nuevo piensa, las personas nuevas que están más influenciadas por esta globalización, no consideran que el rodeo sea un deporte. Y ahí tenemos un choque cultural porque aquella cultura pequeña del rodeo empieza a ser absorbida por el concepto nuevo de deporte. ¿Qué otro punto de desventaja tenemos? Las industrias locales. Las industrias locales, obviamente, que también se conecta con la primera ventaja de los productos de menor costo. Como llegan productos de menores costos que los que están en el país, no pueden competir porque son mucho más caros y la mayoría de las veces lo que viene de afuera, que viene más barato y viene de mejor calidad, eso afecta a la industria nacional y termina diluyendo la industria nacional, provocando un pequeño periodo de cesantía en aquel momento. Ahora, ese argumento que algunos daban tiene un pequeño problema porque está bien, sí, es correcto, se termina esa industria, esa fábrica, se puede ir a quiebra y cerrar, pero esas personas que quedan desempleadas luego son absorbidas por los nuevos emprendimientos que aparecen en las ventajas. Por lo tanto, tenemos esta situación donde hay una parte buena y una parte mala, pero a la vez esa misma parte mala puede ser solucionada con algunas de las ventajas. Y el último punto, y es también que tiene bastantes críticas de los políticos que son bastante nacionalistas, que decían que las decisiones políticas del país ya no iban a ser tan independientes, porque iban a depender de los acuerdos políticos que iban a tomar otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, la ONU. La ONU en su Asamblea General, el primer acuerdo que tomó era que había que respetar una declaración que ellos habían hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entre esos países dicen, esta declaración hay que respetarla. Y ustedes tienen que pasarla por su Congreso y aprobarla. La crítica era, ¿por qué esta organización internacional, que no nos conoce a nosotros, que nadie la eligió, por qué ellos tienen que imponernos a nosotros que tenemos que respetar sus dictámenes? Ahora, puede ser que el dictamen haya sido correcto o incorrecto, pero me parece que la declaración universal son bastante correctos. Pero el punto es que la crítica es por qué de afuera tienen que venir a imponernos a nosotros. Esas son las críticas. Entonces, a grandes rasgos,
tenemos ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que ingresan productos de menor precio y de una mayor calidad. Los mercados se integran y eso puede conllevar a una paz. Hay un aumento en el flujo de comunicación. Por ejemplo, ahora si usted tiene un familiar en, qué sé yo, en China, usted toma su teléfono, abre una aplicación de videollamada y podría estar comunicándose ahora en este instante de manera instantánea. Eso es lo que tiene la globalización. Hay un proceso de comunicación instantánea. Ya no hay que esperar 20, 30, 40 días para que te llegue una carta. No, ahora es en el momento. Y dentro de las desventajas que tenía, o de las críticas que se le realizaba, es que se puede crear una cultura global en desmedro de las culturas locales. Las industrias locales tienen que reformularse porque no pueden competir con la industria que viene de afuera, porque tiene un menor costo de producción, y que las decisiones políticas siempre están conectadas un poco con lo que está ocurriendo con organizaciones internacionales. Pero aterricemos un poco el tema de la globalización. Ya vimos ventajas, desventajas, pero ¿cómo se puede ver esto en la práctica? Porque eso es lo que nos interesa. Podemos tener mucho bla bla bla, pero si no entendemos esto en la práctica de cómo va a ocurrir, cómo lo podemos ejemplificar, en verdad vamos a quedar bastante colgados. Vamos a ver un ejemplo bastante concreto. A este lado, ustedes tienen un vehículo azul que es un Mini Cooper, un vehículo europeo, es una categoría bastante alta, es bastante caro, es un gran vehículo, es pequeño, pero tiene características deportivas, por lo tanto es un vehículo que tiene un buen comportamiento en la calle, es rápido, cabe en todos lados, no hay ningún problema, es un excelente vehículo. Por otro lado, tenemos arriba un Lifan, un vehículo también, si uno lo ve por fuera, es bastante similar. Puede ser que ya tiene un color distinto, pero tiene casi las mismas dimensiones. Sí, se ve bastante bueno, pero no tiene las mismas características que, por supuesto, el Mini Cooper. O sea, este es un vehículo de origen, no es europeo, es de origen chino, por lo tanto, la producción es a un menor costo, por lo tanto, tiene un precio más asequible a distintas personas. Pero los dos son vehículos, los dos son automóviles, ese es el punto de comparación, los dos son vehículos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta... ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta globalización? Pero volvemos a nuestro planiferio de Google Maps, donde vamos a ver este caso. Miren allá arriba. Dentro de la globalización, en ese proceso de integración de mercados, van a firmar algunos tratados que se llaman TLC. Mira, les voy a escribir acá al lado en el chat para que quede bastante claro. Son los TLC, que quiere decir Tratado de Libre Comercio. ¿Entre quiénes? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, teníamos la Unión Soviética, que ya no tiene nada que hacer aquí, así que se vaya nomás. Entonces tenemos, para poner un ejemplo de el TLC, tenemos que Estados Unidos, está China, tenemos los polos económicos del mundo. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a China y tenemos a la Unión Europea. Dentro de estos TLC, que son tratados de libre comercio, son acuerdos comerciales que alcanzan algunos países. Por ejemplo, esa banderita es una bandera ficticia, por supuesto. Es una bandera pero que intenta representar el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿De qué se trata? Se trata que entre ellos toman el acuerdo que los productos que se vendan entre estos países, cuando ingresan a su país, no van a pagar un impuesto a ingresar. Porque cuando alguien importa un producto, lo trae desde afuera, por ejemplo, un teléfono celular, al ingresar al país, tiene que pagar un impuesto. El TLC, el Tratado de Libre Comercio, trata de eliminar los impuestos a los productos que ingresan al país. Con ello buscan que ingresen muchos más productos. Entonces, por eso tenemos que los bienes y servicios que se dan entre Estados Unidos, Canadá y México no pagan impuestos. Son algunos específicos, pero no pagan impuestos. A eso voy. TLC es quitar los impuestos para ingresar al país. Vamos a poner el ejemplo de nuestro querido país Chile,
que está aquí abajo, donde Chile tiene TLC con Estados Unidos, TLC con la Unión Soviética, con la Unión Europea y TLC con China. Chile tiene tratado de libre comercio con las 3 potencias económicas mundiales. Por lo tanto, Chile fue bastante inteligente al tener acuerdos con estos países. Es decir, los productos que de Chile van a esos países entran sin pagar impuestos y los que vienen de allá hacia Chile entran sin pagar impuestos. Maravilloso. Ahora, específicamente son algunos, no son completamente todos. Veamos el ejemplo. Ahí tenemos el Mini Cooper, que pertenece o que es creado, diseñado en Europa, precisamente en Reino Unido. Y por el otro lado tenemos al pequeño Lifan. Con el TLC, los productos, como ya no tienen que pagar un impuesto, son más baratos. Entonces, tenemos lo siguiente. El Mini Cooper y el Lifan tendrían menor costo. Pero una persona que en Chile necesita un vehículo, porque, qué sé yo, tiene 25 años, ya está formando una familia, necesita un vehículo para poder trasladarse, perfecto. Necesita un vehículo. Va a buscar el Mini Cooper, pero se da cuenta que la cifra es estratosférica aún para él o para ella. Entonces va a la tienda de al lado y se encuentra con el Lifan y se da cuenta que hay un menor costo, tiene un menor valor. Por lo tanto decide comprarlo. De esta manera, estos productos chinos llegan a Chile y entran de una manera más fácil, sin pagar impuestos, y esta persona que no tenía los dineros suficientes para comprar su Mini Cooper, tiene un Lifan, tiene un vehículo. Esta es una de las mayores ventajas que tiene la globalización y este sistema unipolar, que ya no hay, primero, que ya no hay una guerra, no hay una guerra fría, no hay un peligro de guerra. Y hay una estabilidad política, hay una estabilidad social, donde las personas ya no se preocupan por sobrevivir, sino que ya se empiezan a preocupar por adquirir ciertas comodidades. Ahora, es verdad, quiero hacer un paréntesis, no todas las personas alcanzan a estar dentro de esta burbuja y estos beneficios de la globalización. El ideal es que estos beneficios que tiene la globalización, que no solamente con el vehículo, puede ser también con educación, puede ser también con avances en la salud, puede ser con avances alimenticios para poder alimentar a todas las personas del mundo. Esos son los beneficios que se busca que lleguen con la globalización, pero lamentablemente no todas las personas están dentro. En el caso de Chile sí, existe un pequeño porcentaje en comparación con todo el resto del mundo. En comparación con todo el resto del mundo, el porcentaje de Chile es bastante pequeño, pero aún así existe, y la idea es que no exista, que la globalización llegue a todos, que los beneficios alcancen a todas las personas, independiente de su raza, su sexo, su religión, su origen étnico, tal cual como se condice, tiene relación con lo que manda la ONU en su declaración, que todo sea para todos. Entonces, veamos aquí. Aterricemos el punto. Recordemos, caen los socialismos reales, cae el muro de Berlín, ya no hay guerra fría, se termina esta, por lo tanto, aparece un periodo de paz donde tenemos estas ventajas y estas posibles desventajas que en verdad, en comparación, los beneficios serían mucho mayores. Como los beneficios son mucho mayores, ya no existe una gran oposición a este proceso de la globalización, porque las personas se han dado cuenta que con el comercio ha beneficiado a las personas y ha mejorado la calidad de vida de estas. Qué maravillosa globalización. De hecho, sin la globalización no podríamos estar haciendo esta transmisión, porque esta cámara, bueno, no sé de qué origen será, pero ya imaginen, fijamente es de otro país, hecho en China. El monitor hecho en China, la persona que edita los videos, bueno, no sé si es chino, tiene cara de chino, pero no sé, no lo voy a preguntar. Entonces, este proceso de sistema unipolar, lo principal que tiene es que hay una estabilidad y ayuda a establecer lazos comerciales. Y esos mismos lazos comerciales ayudan a mantener la paz. Veamos entonces nuestra primera pregunta. ¿Qué estados se enfrentaron indirectamente en la Guerra Fría? A modo de resumen, Estados Unidos, la Unión Soviética o Alemania. Nuestro querido Daniel Contreras, nuestro invitado, nos está diciendo que la alternativa correcta sería la B, que sería solo 1 y 3, es decir, que se enfrentan Estados Unidos y Alemania. Recordemos que estamos hablando de la Guerra Fría.
Juan Rosas indica que es la alternativa A, que sería solamente Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Vemos cuál es? Efectivamente es la A, solo unidos. Bueno, Daniel Contreras se está ahora contradiciendo, está corrigiéndose. La 1A, perfecto. Efectivamente, es Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias que se habían estado enfrentando indirectamente con sus zonas de influencia, colocando distintas fichas, financiando distintos sectores políticos para que se instaurara un nuevo gobierno en distintas zonas, como Corea, como Cuba, como en el caso también de Chile, los años 70, en Vietnam, en fin. Eso es lo importante. Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Siguiente, ¿qué sería la globalización? Tenemos 4 alternativas. ¿Sería un proceso de interconexión solo política? ¿Sería un proceso de interconexión económica y política? Algo así como que hay acuerdos comerciales, hay acuerdos políticos que también otros países tienen que asumirlos. Sería un proceso en el que los estados de países pierden toda independencia económica, donde dependen de otros, no dependen ya de sí mismos, o ninguna de las anteriores. Esto es un poquito más rebuscada. Veamos, la globalización. Juan Rosas dice que es la B, que es un proceso de interconexión económica y política. Pues ya Marité y Daniel Contreras también dicen que es la B. Bueno, efectivamente. La globalización, recordemos, es un proceso de interconexión económica, y obviamente detrás de la economía siempre va la política. Y nuestra última pregunta, ¿qué país es el que se mantiene como único polo? Bueno, luego de esta Guerra Fría. ¿Sería la Unión Soviética? ¿Sería Estados Unidos? ¿Sería Francia? ¿Reino Unido? ¿Cuál sería el país que se mantiene como esa bandera gigante que aparecía al principio? Ese país que se mantiene como el único polo de desarrollo, el único polo económico, el único fuerte que queda. Bueno, efectivamente sería la alternativa B. Estados Unidos es el país que se mantiene como el único polo luego de esta guerra fría, manteniéndose y estableciendo distintos lazos comerciales con otros países y ayudando a este proceso de la globalización. Bueno, chicos y chicas, pequeños y pequeñas y adultos y adultas, hemos visto el sistema unipolar, donde queda un solo país como el único polo de desarrollo, que era Estados Unidos, y que eso deriva en la conexión comercial y política, que luego llamamos globalización. Estamos en el tiempo. Sí, estamos en el tiempo. Espero que estén muy bien. Cada vez queda menos. Sigan, por favor. Sigan, no quiero saber que alguien se me quede en el camino. Cuesta a veces. Se está poniendo la cosa más complicada. Ya está haciendo frío. A lo mejor algunos ya llegan a pensar si ir o no ir a la clase, pero créanme que la recompensa es mucho mayor a los costos que están pagando. Las ventajas son mayores que las desventajas que van a tener. Porque, bueno, y recuerden, ¿cuál fue el objetivo de ustedes al comenzar este camino? Sigan, chicos, sigan. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ojalá ya con Sabumafu. Que esté muy bien. Saludos también a Daniel Contreras. Cuídense, chiquillos. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima semana.